Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestra clase sobre el Evangelio de San Mateo. Pero como siempre vamos a empezar primero con la oración antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con nuestra clase, que esta noche va a ser sobre los dichos y enseñanzas del ministerio de Jesús. En la clase de hoy vamos a cubrir del capítulo 6, versículo 19, hasta el capítulo 7, versículo 12. No cubriremos versículo por versículo como lo habíamos hecho anteriormente, ya que Mateo ha tomado estos dichos y enseñanzas de diferentes momentos del ministerio de Jesús. Mateo ha puesto todas estas enseñanzas en forma de discurso, cambiando de tema a cada minuto, ¿verdad? Por lo tanto, no vamos a cubrir uno por uno. Mateo escribe todo de una manera muy organizada. En hebreo la llaman charás, que significa ensartar perlas. Con esta manera de enseñar, los rabinos entrelazaban pasajes y escrituras que no tenían una conexión estrecha. Y sin embargo, entre ellas había ideas centrales que enseñaban una lección valiosa, ¿verdad? Los temas en esta sección son muy claros. Vamos a ver el tema sobre el escoger a tu rey y escoger el reino al que quieres pertenecer. Si nosotros escogemos a Jesús como nuestro rey y al reino de los cielos como el reino al que queremos pertenecer, entonces debemos prestarle atención a las enseñanzas que Mateo nos está dando aquí en esta sección. Todo esto depende de nuestra decisión. Mientras más rotunda y seria sea nuestra decisión de unirnos a Jesús, mejores serán los resultados. En los versículos 6 del 19 al 21, Jesús nos dice: no acumulen tesoros en la tierra. Esto es lo que hacen las personas que viven en la tierra, especialmente aquellos que viven fuera del reino de Dios. En los tiempos de Jesús, muchas personas en Israel también estaban haciendo esto. Hoy en día, muchos cristianos alrededor de todo el mundo siguen con esta práctica de acumulación de riquezas o tesoros. Jesús nos dice: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Jesús quiere que nosotros no estemos apegados a las cosas materiales y por lo tanto seamos libres. ¿Para qué? Para dar nuestro tiempo y atención completa a los asuntos del reino de Dios. De esta manera seremos
sus servidores y podremos llevar la redención de Cristo a todo el mundo. Eso es lo que Jesús nos quiere decir en este pasaje. Jesús no nos está prohibiendo que tengamos casa, auto, ni cualquier otra cosa que necesitemos en nuestras vidas. Ese no es el mensaje. El mensaje es que las cosas materiales no nos deben esclavizar y de esa manera podremos estar libres para ser servidores de Dios. En el versículo 21 encontramos el proverbio de Jesús que resume esta enseñanza. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Obviamente, a Jesús le preocupa nuestro corazón. Le preocupa cómo se encuentra el interior de nuestro ser. En otras palabras, nuestra alma, ¿verdad? A él le preocupan nuestras motivaciones y deseos. Si nosotros estamos preocupados solamente por nuestra cuenta de banco e inversiones, entonces eso no nos deja tiempo para estar envueltos en el reino de Dios. Tenemos que tener claro que Jesús no está en contra de que nos preocupemos por nuestras finanzas personales. Lo que Él sí quiere es que estemos libres para servir en su reino. La próxima perla, ¿verdad?, que nos encontramos está en los versículos 22 y 23. Desafortunadamente, solamente en el idioma griego es donde podemos disfrutar el juego de palabras que hay en estos versículos. En español, básicamente nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Lo que significa es que nuestros deseos llegan o toman forma a través de nuestros ojos. Por lo general, lo que deseamos es lo que hemos visto. No, si no lo vemos, no lo deseamos, ¿verdad? Por lo tanto, él nos dice, si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, ¿verdad? Y esto significa que está en pecado o lleno de deseos pecaminosos, todo el cuerpo estará en tinieblas. En griego se dice que estará lleno de fotinus, o sea, estará lleno de luz. O escotinus, estará lleno de escotinus, que es lleno de oscuridad o tinieblas. Para las personas que estaban oyendo a Jesús, ¿verdad?, le hubiese sido más fácil acordarse de estas palabras que rimaban. Con el tiempo, las palabras han perdido su impacto lingüístico al traducirse a varios idiomas, del hebreo al griego, al latín y luego al español, ¿verdad? Para nosotros, muchas de las expresiones bíblicas se diluyen con la traducción y no tienen la fuerza del original, ¿verdad? Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. La próxima enseñanza o perla se encuentra en el versículo 24. Muchos de los comentaristas bíblicos dicen que esta enseñanza o aseveración no necesita explicación, sino obediencia. Nos dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá, ¿verdad? En algunas traducciones, esta palabra se aborrecerá, se traduce como odiará, que en griego significa apartarse, alejarse, ¿verdad? Por lo tanto dice, no puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, ¿verdad? Aquí significa acercarse a la persona, ¿verdad? No a la virtud del amor en sí, ¿verdad? Dice, pues, amará al otro o bien se entregará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Fíjense, en hebreo y en arameo, en vez de usar la palabra dinero, lo que se usa es la palabra mamón, la cual no solamente significa dinero, sino todo lo relacionado con el mundo,
y el sistema bancario. O sea, que es mucho más inclusive, ¿verdad? No solamente se reduce a dinero. Básicamente, Jesús nos está diciendo aquí que debemos escoger en qué reino queremos vivir. No podemos tener un pie en un reino y el otro pie en el otro. Hoy en día, esto es precisamente el problema de muchas personas. Tienen un pie en cada reino. Por lo tanto, no están comprometidos con ninguno de los dos. Este es precisamente el desafío que Jesús nos da y que tenemos que escoger a qué rey le vamos a servir. No podemos servirle a ambos, ¿verdad? El dilema para nosotros es el mismo que tuvieron los israelitas en el desierto, ya que solamente podemos servir a Dios o a Mamón. Por lo tanto, la pregunta es, ¿confiamos en Dios? Dios tiene una muy buena reputación. Sabemos que Dios nos ha demostrado que Él sabe cómo cuidar a su pueblo durante los 40 años que pasó Israel en el desierto. Dios hizo muchos milagros. Les dio pan del cielo, milagrosamente les saciaba la sed, los curó cuando las serpientes venenosas los mordían, se les dio todo lo que necesitaron. Ha estado claro desde los tiempos de Israel que Dios no solamente ha sido nuestro origen, nuestro redentor, nuestro proveedor, nuestro maestro y nuestro guía. El pueblo de Israel aprendió su credo en el desierto y esa fue la experiencia personal que tuvieron con Dios. Por eso vemos que en los versículos 25 al 34, Jesús nos suplica que volvamos a confiar en Dios, ya que si solamente nos apoyamos y confiamos en los sistemas mundanos del mundo, solamente confiamos en nuestro dinero y en las cosas materiales, entonces no estamos confiando a Dios. Cuando yo hablo sobre confiar en Dios, siempre se me viene a la mente la asombrosa historia de Charles Blondin. Ustedes no sé si conocen esta historia, ¿verdad? Pero él era un famoso equilibrista francés, de estas personas que caminan sobre la cuerda floja, ¿verdad? Y él es una maravillosa ilustración de lo que es la verdadera fe y la confianza en Dios. Esto fue lo que pasó. El 15 de julio de 1859, Blondin caminó hacia atrás en una cuerda floja sobre las cataratas del Niágara hasta llegar a Canadá, de los Estados Unidos a Canadá. Y regresó de Canadá a los Estados Unidos empujando una cajetilla. La historia de Blondin cuenta que después de empujar la cajetilla con los ojos vendados, pidió la participación de la audiencia. Se dice que le preguntó a su audiencia, ¿creen que puedo llevar a una persona en la cajetilla? Por supuesto, la multitud gritó que sí, que ellos creían que él podía llevar a una persona en la cajetilla. Fue entonces cuando Blondin planteó la pregunta, ¿quién se subirá a la cajetilla? Por supuesto, no hubo voluntarios. Nadie lo hizo. Como vemos, en teoría, confiar y creer es una cosa, pero en la realidad, el creer y confiar es bastante diferente. Por eso, Jesús nos dice, no se inquieten por su vida, pensando que van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Eso está en el versículo 25. Jesús nos está pidiendo, suplicando que enfoquemos nuestra vida en lo que realmente vale la pena. Para convencernos, nos da dos ejemplos. Nos dice en el versículo 26, miren, los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, no acumulan en graneros, y sin embargo,
el Padre que está en el cielo los alimenta. Fíjense, los pájaros tienen una existencia bastante simple. Lo que hacen es cantar, ¿verdad? Y comer. Y sin embargo, no hacen un gran ritual para pedirle comida a Dios. Jesús continúa entonces con el siguiente ejemplo diciéndonos: ¿y por qué se inquietan por el vestido? Miren, los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Los lirios básicamente lo único que hacen es estar fijos en el suelo, mirando hacia el cielo. Aquí Jesús nos hace un comentario muy interesante y nos dice: yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Salomón está aquí como el ejemplo del ser humano que se viste elegantemente con ropa costosa para impresionar a otros seres humanos. Sin embargo, aún en todo su esplendor, no podía compararse a la belleza, a la sencillez y a la majestad de los lirios del campo. Jesús continúa diciéndonos: si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Los seres humanos hacen mucho más que cantar como los pájaros o mirar al cielo como los lirios. Nosotros podemos estar en total comunicación con Dios, amándolo. Por lo tanto, Jesús nos está diciendo que no actuemos de una manera, que actuemos de una manera lógica en nuestra relación con Dios. Esto nos dice claramente en los versículos 32 al 34, donde nos dice: todo eso buscan ansiosamente los paganos. Fíjense, en vez de paganos, la palabra que Mateo usa es etne, que en griego significa las naciones, o sea, las naciones paganas. Y Jesús nos sigue diciendo: pero el Padre del cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. Aquí Jesús vuelve otra vez a la metáfora del padre con el niño pequeño. Aquí deja bien claro que Dios toma cuidado de todas nuestras necesidades. Muy pocos de los seguidores de Cristo han tomado este mensaje al pie de la letra. El mejor ejemplo de uno de los pocos que ha tomado este mensaje al pie de la letra es San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís se convirtió en el hombre pobre de Asís. Así como Jesús era el hombre pobre de Nazaret, San Francisco dejó todo, absolutamente todo. Y él decía que él solamente quería estar con la hermana pobreza, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús nos está diciendo que Dios cuida de todas nuestras necesidades. Jesús continúa diciendo en el versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Fijémonos que en su Evangelio Mateo le da un gran énfasis al tema de la justicia y de la santidad. En otras palabras, Mateo nos dice que debemos seguir el compás que nos lleva a Dios. Después debemos de seguir con lo que Dios quiere para nosotros, para la iglesia y para el mundo. Por eso es que nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. El problema con la mayoría de los cristianos es que nunca tratamos de vivir de esta manera para ver si verdaderamente da resultados. Y con esto terminamos el capítulo 6, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 7, donde se nos dan las advertencias. Fíjense, en el capítulo 7 vamos a entrar en una sección que podemos llamar la advertencia, dado que Mateo tiene muy presente en su mente el juicio de Israel.
el cual frecuentemente lo va a traer a colación. Mateo tiene miedo de que los cristianos no vayan a aprender de estas advertencias, ¿verdad? Cuando hablamos de este juicio de Israel, lo estamos refiriendo a lo que pasó en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Cuando los romanos destruyeron el templo, la ciudad de Jerusalén, y luego más tarde la nación de Israel dejó de existir como tal, ¿verdad? Por tanto, todos esos hechos Mateo los tiene muy presente en su mente. Y él no quiere que nosotros aprendamos, como decimos, en cabeza ajena. Por esta razón, la primera advertencia es acerca del juicio. Dice, no juzguen y no serán juzgados. Si se acuerdan, cuando estábamos hablando sobre la oración del Padre Nuestro, era muy claro que para que Dios nos perdonara, teníamos que perdonar a nuestros semejantes. Por lo tanto, si nosotros no queremos que Dios nos juzgue, entonces no debemos de juzgar a otras personas. Fijémonos en la correlación que Jesús establece entre la relación que tenemos con Dios y con otras personas. Desgraciadamente, nosotros juzgamos a nuestros semejantes frecuentemente. En estos pasajes se nos va a explicar la razón por la que no debemos de juzgar a otras personas, ¿verdad? Y es porque nosotros no conocemos su vida interior. No sabemos qué está pasando en sus vidas. No sabemos qué está pasando entre Dios y ellos. Por lo tanto, podríamos estar juzgándolas de una manera completamente equivocada. Jesús va a la raíz del problema cuando se trata de juzgar al prójimo y nos dice, del mismo modo que ustedes juzguen, se los juzgarán. La medida que usen para medir, la usarán con ustedes, ¿verdad? Si nosotros verdaderamente queremos meternos en problemas en la vida, entonces debemos juzgar a todo el mundo que se encuentra a nuestro alrededor. Entonces Jesús utiliza un ejemplo que los rabinos judíos habían estado utilizando por mucho tiempo. El ejemplo de la pelusa y la viga. Una de las cosas que es fascinante es que él no desecha, hablando de Jesús, no desecha la enseñanza rabínica, sino que toma lo mejor de ellas y nos la da de una manera muy simple. En contraste, los rabinos hubiesen ido a través de discusiones prolongadas para explicar este ejemplo. Pero Jesús lo resume en una oración. Dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Jesús nos quiere decir con esto que nosotros estamos ciegos a nuestros propios pecados. Por lo tanto, no podemos juzgar correctamente a otras personas. Aquí es en donde se escucha por primera vez la expresión ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a ser tan orgulloso? Lo que Jesús está buscando es humildad. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas en donde Jesús menciona a los pobres, a los humildes, a los misericordiosos, a los justos? Esas personas son las que Jesús está buscando. Básicamente Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que lidiar con nuestros propios pecados y problemas y debemos dejar que Dios se encargue de las otras personas. Esto es algo brillante y sería mucho mejor si lo pudiéramos poner en práctica. En referencia a la pelusa y a la viga del ojo, tenemos que ver el Salmo 36, donde en el segundo versículo nos dice, refiriéndose al pecador, dice, se halaga tanto a sí mismo que no descubre y detesta su culpa. Solo dice maldades y engaños. Renunció a ser sensato, a hacer el bien. Cuando nosotros solamente aceptemos y veamos la verdad que hay en nosotros, es cuando podremos lidiar con la verdad que hay en los otros.
Cuando leemos el versículo 6, encontramos un tema completamente diferente, como que estuviera fuera de contexto. Como les dije al inicio de la clase, en esta sección Mateo está como ensartando perlas en un collar, o sea, entrelazando diferentes enseñanzas en un mismo texto. El versículo 6 básicamente está dirigido al liderazgo de Israel, a la manera de cómo se le da culto a Dios y a la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, no tiren las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Desafortunadamente, Jesús no está hablando ni de perros, ni de cerdos, ni de perlas, sino que está hablando de personas. Este es un ejemplo bastante fuerte y la razón es porque han sufrido muchísimo en el juicio de Israel que hemos hablado en el año 70. Por lo tanto, Mateo y toda esa generación tiene muy fresco en su mente estos sucesos. Es por esto que Mateo no nos está hablando con paños tibios, sino que sus ejemplos son bastante tajantes y fuertes. Para los israelitas, los perros y los cerdos eran animales impuros. La carne que se le ofrecía a Dios en sacrificio era la más pura y limpia, ya que si no era así, no se la podían ofrecer a Dios. Básicamente, lo que nos está diciendo aquí es que no podemos poner juntos lo puro con lo impuro, ya que pertenecen a dos dimensiones diferentes, a dos mundos diferentes. Las perlas son piedras preciosas. A los cerdos, y los cerdos no tienen ningún interés en ellas. Por lo tanto, tirarles perlas a los cerdos es un acto de pura estupidez. De acuerdo con la ley de Moisés, tanto los cerdos como los perros son animales impuros. Los israelitas tenían una lista de los animales que eran impuros. Lo que Jesús nos quiere decir aquí es muy interesante, y es que necesitamos sabiduría y discernimiento cuando abrimos y cerramos la boca. Hay momentos en los que debemos hablar y otros en los que debemos callar. Si nosotros tiramos el tesoro y las perlas de la palabra de Dios a personas que rechazan totalmente a Dios, a su reino y a su palabra, lo único que vamos a conseguir es que estas personas blasfemen y pequen de una manera más severa. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra acción evangelizadora. También esto es una advertencia para la iglesia, que tiene que ser cuidadosa con las cosas que son santas y sagradas. Se le advierte a la iglesia para que no permita que las personas que sabemos que no están interesados en formar parte del reino de Dios toquen o usen objetos sagrados. Esto es un tema muy extenso para poder cubrirlo en su totalidad. Ahora, si vamos al libro de Eclesiastés, en el versículo 1 nos dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Es por esto que la prudencia y el entendimiento son muy importantes. Veamos un versículo del libro de los Proverbios, el capítulo 23. Dice, no hables a oídos necios, porque despreciarán tus sabias razones. Podemos ver que esta idea no es algo nuevo, ni para Jesús ni para Mateo. Este concepto ya estaba en la mente y enseñanza de sus antepasados. Por eso les puse aquí, tener la comunión estando en pecado mortal, la persona entonces está cometiendo el pecado de sacrilegio, o sea, un pecado todavía mucho más grande, ¿verdad? Por eso es que es importante que cuando uno reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, esté libre de pecado mortal. Porque nos dice San Pablo, bien claro en su epístola,
que el que coma el cuerpo del Señor y la sangre y beba la sangre del Señor, estando en pecado, está comiendo y bebiendo su propia perdición, ¿verdad? Y a esto que se refiere esta sección de no tirarle las perlas a los cerdos. Veamos una más de estas perlas. En la traducción de la Biblia de Jerusalén, a esta sección se le llama eficacia en la oración. Esto significa que si nosotros seguimos esta recomendación, nuestra oración va a llegar a Dios. En otras palabras, es como si uno hiciera una llamada telefónica e inmediatamente alguien la contestara. Es como tener una línea abierta con la persona que está al otro lado de la línea. Aún en la traducción al español, el mensaje es bien claro. Nos dice, pidan, busquen, llamen, ¿verdad? Volviendo al ejemplo del niño pequeño, cuando necesita algo, lo pide. Cuando tiene hambre, busca. Cuando está cansado, llama. La persona a quien le pide lo ama más de lo que se puede dar cuenta este niño, ¿verdad? Y esta persona le proveerá más de lo que el niño necesita. Asimismo nos pasa con Dios. Eso es lo que Jesús nos dice que pasará si recurrimos al Padre, ya que Él se preocupa y nos quiere más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Es por eso que Jesús añade algo que cualquier niño sabe, ¿verdad? Dice, porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. A quien llama, se le abrirá. En otras palabras, Jesús nos dice que los oídos y el corazón de nuestro Padre Celestial están permanentemente abiertos a nuestras súplicas. Siempre podremos pedirle lo que necesitemos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Es aquí en donde Jesús nos da el ejemplo de algo que un padre nunca le daría a sus hijos. Una piedra o una culebra, ¿verdad? Que se encuentra en los versículos 9 y 10. Dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuán más dará el Padre del cielo cosas buenas a los que las pidan? ¿Verdad? Por lo tanto, Mateo sabía la maldad que había en Israel en aquella época, pero básicamente a lo que aquí se refiere es a nuestras debilidades y pecados, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 13, el evangelista va más allá de lo que Mateo nos dice en esta sección. Lucas nos dice que Dios nos dará lo mejor que Él tiene. Y en este versículo de Lucas lo que dice es, el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, no solamente Mateo habla de las cosas materiales, de las cosas también espirituales, pero Lucas va más allá y dice que Dios nos dará el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús finaliza el sermón de la montaña dándonos la regla de oro. Si nosotros queremos que las personas se acuerden de algo, le damos el mensaje en una sola oración o les contamos un relato. Es por eso que Mateo recoge las enseñanzas de Jesús de una manera corta y las pone en un discurso. Como hemos dicho anteriormente, Mateo es un arquitecto del lenguaje y todo lo tiene muy bien organizado. Recordemos que Jesús le está hablando a una audiencia que no estaba muy bien educada, que no leía ni escribía, por lo tanto, tenían que memorizar las enseñanzas. Consecuentemente, solamente cambiarían en sus vidas lo que recordaran de aquella enseñanza. Por eso Jesús les dice, traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Jesús está simplificando el mensaje de una manera maravillosa. Jesús nos está pidiendo que nos pongamos en los zapatos de nuestros semejantes y nos preguntemos cómo quisiéramos que nos trataran si estuviéramos en la situación que estaban viviendo. Si nosotros hacemos esto, entonces podremos comprender las situaciones por las que nuestros semejantes están pasando
y en ese momento sabremos cómo debemos tratarlos. Jesús continúa diciendo que si nosotros hacemos esto, entonces estaremos cumpliendo con toda la ley y la enseñanza de los profetas, ¿verdad? Jesús tiene, o sea, en otras palabras, estamos obedeciendo la palabra de Dios en su totalidad. Jesús tiene la extraordinaria habilidad de resumir todo su mensaje en una oración. Es por esto que a través del tiempo, los estudiosos y los sabios han descubierto que la base de todo en nuestra vida es amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Eso que yo quiero para mí es lo que debo darle a mi vecino. Uno de los momentos en donde podemos aplicar esto es cuando rezamos por otra persona. Si nos imaginamos que estamos en el lugar de esta persona por la cual estamos rezando y nos imaginamos que tenemos sus mismos problemas o enfermedades, entonces se nos hará fácil saber qué le vamos a pedir al Señor para esta persona. Mientras más practiquemos esta regla dorada, será más fácil vivirla. Y con esto damos por terminado nuestra clase de esta noche. Así que vamos a hacer nuestra oración final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así que esperemos en Dios que todo les vaya bien y nos veremos en la próxima clase. Que Dios los bendiga.